Imaginad que existe una ley matemática invisible, Ujú. una ley que dicta el precio del tiempo y del dinero. Una ley geométrica tan estricta que si a alguien se le ocurre romperla, los mercados financieros globales regalarían literalmente dinero gratis a quien se diera cuenta. Suena a ciencia ficción, pero es real. Pues un saludo muy afectuoso y una cálida bienvenida a quienes nos escuchan a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que, la verdad, cambia por completo la forma en la que vemos los pilares de nuestra propia economía. Totalmente. Se trata de un artículo académico fascinante, publicado en 2018, escrito por Jian San, de la Universidad de Fudan. El título es Concave Shape of the Yield Curve and No Arbitrage. O sea, la forma cóncava de la curva de rendimientos y la ausencia de arbitraje. Exacto. Y nuestra misión de hoy, para toda la gente que nos acompaña, no es solo entender qué demonios es esa famosa curva de tipos de interés de la que tanto hablan en las noticias económicas. No. Vamos a resolver un misterio. Un misterio muy profundo, además. Sí, un misterio que la teoría económica tradicional, la de toda la vida, no ha podido explicar del todo. Y es porque esta curva casi siempre tiene una forma geométrica muy específica, una forma cóncava. Vale, vamos a desgranar esto, porque de entrada suena a magia negra, financiera, pero te juro que es pura lógica aplastante. Lo fascinante aquí, lo realmente revelador, es que la respuesta a este misterio no viene de los grandes teóricos macroeconómicos. Ya. Esa gente que debate sobre la inflación o el empleo en despachos elegantísimos, viene de las trincheras. Viene de los traders, de los operadores de mercado y de su búsqueda implacable y casi automatizada de beneficios sin riesgo. Lo que en finanzas llamamos arbitraje, claro. Eso es. Pero bueno, para llegar a ese nivel de sofisticación y entender cómo extraen ese dinero casi por arte de magia, primero necesitamos entender bien el terreno de juego. Vale, pues vamos a visualizar la anatomía de esta bestia. Si queremos entender la curva de tipos o curva de rendimientos, pensemos en un gráfico muy sencillo. Un eje vertical y un horizontal. Eso. En el eje vertical tenemos el coste de pedir dinero prestado, o sea, el interés, el rendimiento. Y en el eje horizontal tenemos el tiempo. El horizonte temporal, claro. Empezando por el muy corto plazo, como letras del tesoro a un mes, y extendiéndose hacia la derecha hasta los bonos a 30 e incluso 50 años. El texto que estamos analizando hoy detalla 10 formas principales que puede adoptar esta línea en el gráfico. La primera es la más habitual, la curva normal. Que va hacia arriba. Cuesta más pedir prestado a 30 años que a 3 meses. Y a ver, tiene todo el sentido del mundo. ¿Hay muchísima más incertidumbre a 30 años vista? Ostras, ¿quién sabe qué pasará con la inflación o qué gobiernos habrá en 3 décadas? Exacto, nadie lo sabe. Por eso te cobran más interés. Esta forma suele reflejar una economía sana, en expansión. Luego está la curva invertida, que es cuando el gráfico hace lo contrario, va hacia abajo. Los tipos a corto plazo son más altos que a largo plazo. Y esto es tela, porque siempre hace saltar todas las alarmas en el mercado. Totalmente. Es el presagio clásico de manual de una recesión inminente. Y por último tenemos la curva plana o abultada en el medio, que suele ser una fase de transición entre las dos que hemos mencionado. Un momento de indecisión extrema en el mercado. Pero el documento aporta un matiz crucial sobre la mecánica del comportamiento que esculpe estas formas. A ver. Porque no es un dibujo aleatorio. Es el resultado directo de la acción colectiva de miles de inversores gestionando, billones de euros cada segundo. Claro, no es que alguien pinte la curva con un lápiz. ¿Qué va? En una curva normal, la expectativa general es que los tipos de interés a largo plazo van a subir en el futuro. Ante ese escenario, ningún inversor institucional en su sano juicio compraría hoy bonos a 30 años. Sería pillarse los dedos. Eso es. Lo que hacen es aparcar temporalmente sus inmensos fondos de liquidez en valores a muy corto plazo. Están esperando pacientemente una oportunidad mejor. Ya, ¿y esa demanda masiva? Esa avalancha de dinero hacia el corto plazo empuja el precio de esos bonos hacia arriba. Lo que hunde sus rendimientos por la propia mecánica de la renta fija. Si pagas más caro el bono, la rentabilidad que le sacas es menor. Exactamente. Es una profecía autocumplida que levanta el morro de la curva. Y por el contrario, en una curva invertida, domina el pánico. Hay miedo a una recesión. Los inversores asumen que los bancos centrales van a tener que recortar los tipos drásticamente para salvar la economía.
Entonces hay una estampida. Una estampida brutal para comprar bonos a largo plazo hoy mismo. Quieren bloquear o asegurar esos rendimientos altos antes de que se evaporen. Esa demanda repentina y feroz eleva el precio de los bonos a largo plazo y hunde su rendimiento, invirtiendo la forma de la curva. Fíjate, para que quienes nos escuchan puedan visualizar esta psicología de masas, es idéntico a lo que pasa cuando compramos billetes de avión para las vacaciones de verano. Ostras, muy buen ejemplo, a ver. Claro, imagínate, si todo el mundo espera que los precios de los vuelos a la costa vayan a ser desorbitados en el futuro, porque la economía va genial y todo el mundo va a viajar, pues la gente intenta comprar y bloquear el precio hoy. Y esa misma demanda masiva encarece los billetes futuros ahora mismo. Eso es. Pero si hay rumores de una crisis tremenda, de que las aerolíneas van a tener que tirar los precios y regalar los billetes para poder llenar los aviones en agosto, nadie compra hoy. Todo el mundo guarda su dinero, se queda a corto plazo y espera. Esa presión agregada de millones de decisiones de compro ahora o me espero es lo que levanta o hunde los extremos de nuestra curva. Vale, pero aquí es donde entra la cuestión central de la investigación de Jay Sun. Una cuestión que rompe por completo con esta visión puramente de comportamiento humano. Ya sabemos por qué la curva sube o baja en las puntas, impulsada por el miedo a la codicia. Pero la pregunta es... ¿Por qué adopta casi siempre una forma geométrica específica en el medio? Exacto. ¿Por qué es abrumadoramente cóncava? O sea, arqueada hacia arriba como la joroba de una colina. ¿Por qué no es convexa, hundida como el fondo de un valle? El autor menciona trabajos clásicos, investigaciones de Salomon Brothers y demás, que argumentan que la curva simplemente refleja las expectativas del mercado, más ciertas primas de riesgo de liquidez. Ya, lo típico que te enseñan en la facultad. Sí, pero el texto señala un vacío monumental ahí. La teoría económica convencional, esta del miedo de los viajeros comprando billetes, no ofrece ninguna explicación matemáticamente sólida de por qué la curva rechaza constantemente la convexidad. Bueno, a ver, espera un momento. Dime. Aquí, sinceramente, me tengo que poner un poco crítica con la premisa del texto. Y, oye, romper una lanza a favor de la economía tradicional. Adelante, a ver. Es que me resulta muy difícil aceptar que descartemos los factores humanos tan a la ligera, así, de un plumazo. La economía en su esencia, en su núcleo, va sobre el comportamiento humano, va sobre el pánico de las masas cuando estalla un conflicto, sobre la codicia cuando todo sube, sobre las decisiones políticas de un banco central que te cambia los tipos de la noche a la mañana. Reducir algo tan inmensamente complejo, tan visceral como el mercado global de deuda, a una simple regla de geometría, a una fórmula fría para que unos algoritmos hagan trading, ostras, me parece audaz hasta rozar la arrogancia por parte del autor. Me resisto a creer que los fundamentales, la inflación, el paro, pasen a ser actores secundarios en todo esto. A ver, entiendo perfectamente tu postura. La economía humana es caótica, desordenada y muy visceral, sin duda. Pero fíjate, lo que plantea este artículo no es que los fundamentales económicos no existan. Ah, no. No. Lo que dice es que esos fundamentales operan dentro de una jaula matemática. Imagínatelo así. Podemos ver los fundamentales, el miedo, al Banco Central Europeo como el viento en una tormenta. Vale. Ese viento empuja la curva hacia arriba, hacia abajo, la retuerce, dicta su dirección general. Pero los traders armados con algoritmos que escanean millones de precios en milisegundos, buscando ineficiencias, actúan como la fuerza de la gravedad. Como la gravedad. Sí. El argumento central es que la geometría impone una restricción física. Si por efecto de ese viento económico que decías, la curva deja de ser cóncava y se vuelve convexa, aunque sea durante medio mísero segundo, Sí. se genera una brecha matemática que equivale a dinero gratis en la mesa. Ya veo por dónde vas. El mercado se abalanza instantáneamente sobre ese dinero, y la propia fuerza masiva de esa compra y venta corrige la curva de un plumazo, obligándola a volver a su forma cóncava natural. Vale. Me pregunto cómo se ve esto en la práctica. Porque para la gente que nos está escuchando todo esto puede sonar a abstracción pura. Vamos a bajarlo a la tierra. Venga, vamos a ensuciarnos las manos. Si yo soy ese trader institucional forrado de dinero y veo en mis múltiples pantallas que la curva se ha vuelto convexa por un instante, ¿cómo construyo exactamente esa trampa para llevarme el dinero gratis sin poner un solo euro de mi propio bolsillo? Bueno, el documento lo explica de forma brillante utilizando la herramienta más pura del mercado, que son los bonos cupón cero. A ver, para quien no lo sepa, un bono cupón cero es muy simple. Tú lo compras hoy con un descuento. Por ejemplo, pagas 90 euros y dentro de unos años el Estado o la entidad te devuelve 100.
Exacto. No hay pagos de intereses intermedios cada año. No hay cupones. De ahí el nombre. Todo el beneficio es simplemente la diferencia entre los 90 que pones hoy y los 100 que te llevas al final. Pues la mecánica de esa trampa de la que hablabas funciona así. Imaginemos 3 de esos bonos cupón cero, con diferentes fechas de vencimiento. Vamos a llamarlos tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3. Vale, ¿te sigo? El tiempo 1 vence rápido, en un año. El tiempo 3 vence a largo plazo, en 10 años. Y el tiempo 2 está justo en medio, a 5 años. 1, 5 y 10 años. Eso es. El autor demuestra matemáticamente cómo construir lo que llama una cartera de coste cero. El trader, oye esto, no saca ni un céntimo de su cuenta bancaria. Lo que hace es comprar proporciones matemáticas exactas de los bonos extremos, el de un año y el de 10 años. Vale, pero ¿con qué dinero si no saca nada de su cuenta? Ah, ahí está la magia. Para financiar esa compra masiva, simultáneamente se pone en corto en el bono intermedio en el de 5 años. Uf, ponerse en corto. Vamos a explicar esto rápido. Ponerse en corto significa que tú le pides prestado ese bono a otra persona, lo vendes inmediatamente en el mercado al precio de hoy y usas todo ese efectivo fresquito para comprar los otros 2 bonos. Y ya en el futuro tendrás que recomprar ese bono de 5 años para devolvérselo a su dueño original. Perfectamente explicado. Es apostar a que ese bono del medio va a perder valor. Oye, pues a mí me ayuda muchísimo visualizar esta cartera como un balancín, como los de los parques infantiles de toda la vida. Un balancín. Ujú. Sí, el bono a 1 año y el bono a 10 años son los asientos en los 2 extremos del balancín. Y el bono a 5 años es el eje, el punto de apoyo que está en el mismísimo centro. Fíjate que es una analogía perfecta. Claro, si la curva de rendimiento se vuelve convexa, que es lo que el artículo dice que no pasa, significaría que ese punto medio, el bono a 5 años, se ha hundido en el gráfico. Está por debajo de una línea recta imaginaria que conectaría los 2 asientos extremos. Hay un hundimiento en el centro. Eso es. La estructura entera está geométrica y financieramente desequilibrada. Entonces llega un niño muy espabilado al parque, que es nuestro trader institucional, ve que el centro está demasiado bajo en relación con los extremos. Ujú. Así que se sube, aplica todo su peso en los extremos, comprando los bonos a 1 y 10 años, y tira con fuerza hacia arriba del centro poniéndose en corto en ese bono a 5 años. Y el motivo, la razón técnica por la que ese niño espabilado siempre se lleva dinero a casa de forma garantizada, radica en cómo funciona la desigualdad de Jensen, que es la matemática detrás de una forma convexa. Es superior al rendimiento del bono central. ¡Ostras! Sí, sí. Al comprar los extremos que te dan un alto rendimiento y financiarlo vendiendo el centro que te da un bajo rendimiento, el trader captura esa diferencia geométrica como beneficio puro y duro. No hay riesgo direccional de mercado porque estás expuesto a la misma curva en ambos lados. Y no hay coste inicial porque la venta en corto te paga las compras. Es una máquina infinita de imprimir dinero. Por eso, en el mundo real, los algoritmos detectan esta convexidad en microsegundos, ejecutan la operación y la propia presión de esa operación devuelve el balancín a su forma cóncava natural muchísimo antes de que un ser humano siquiera parpadee. Vale. A ver, espera un momento. Frena ahí. Dime. Porque aquí es donde veo una fricción gigantesca en toda esta teoría. Y creo que el texto de Jensen choca frontalmente contra un muro llamado realidad empírica. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? A ver, todo este andamiaje matemático tan elegante, toda la seguridad absoluta de que el trader va a ganar dinero sí o sí, se basa en una suposición que el propio autor incluye en sus fórmulas, que es el supuesto de los movimientos paralelos. Ah, ya sé por dónde vas. Claro, el modelo asume que cuando la curva de tipos se mueve, cuando sube o baja, todos los puntos de la curva se mueven exactamente en la misma proporción. Pero vamos a ver, cualquiera que haya mirado una pantalla de Bloomberg una sola vez sabe que eso jamás ocurre en el mundo real. Es cierto, no es un movimiento perfecto. Que va, las tasas a muy corto plazo son súper nerviosas, hiperactivas. Sale alguien del Banco Central Europeo, dice cualquier tontería en una rueda de prensa y las letras a 3 meses te suben medio punto de golpe en 10 minutos. Mientras tanto, el bono a 30 años, que es un elefante pesadísimo que mira a décadas vista, ni se inmuta. Sigue igual. Ujú. La volatilidad es diferente, sí. Entonces, si el asiento izquierdo de nuestro balancín sube violentamente y el derecho se queda clavado, la estructura entera se rompe, se tuerce. ¿Cómo puede el trader o el algoritmo estar tan seguro de que va a ganar dinero sin riesgo si los movimientos de la curva no son paralelos? O sea, construir un modelo de arbitraje sin riesgo basándote en una premisa que sabes que es falsa me parece peligrosísimo. Bueno, a ver,
Es una crítica súper válida. Y ojo, el propio autor reconoce desde el principio que exigir movimientos paralelos perfectos es una ficción, es una simplificación matemática. Es que no existe. Ya, pero lo genial es que no abandona la teoría por ello. La sofistica. En la sección que dedica a los movimientos no paralelos, que es bastante densa, demuestra que la realidad del mercado no destruye el mecanismo del balancín, sino que solo le da un poco de margen de maniobra. Margen de maniobra. Sí, introduce lo que podríamos llamar parámetros de tolerancia. Demuestra que aunque el extremo corto del balancín, el de un año, suba mucho más rápido que el de 10 años, la estrategia de arbitraje sigue siendo rentable. Sigue dando dinero siempre y cuando esa deformación no supere unos límites matemáticos muy extremos. O sea, entiendo, no es como una barrera rígida de hormigón contra la que chocas. Exacto. Es más bien como los quitamiedos de una autopista. Me encanta esa imagen. Es un quitamiedos, es un límite elástico. Un límite de velocidad impuesto por la propia geometría de los números. La curva de la vida real, como tú decías, respira, se tuerce de formas superimperfectas. Los tipos a corto y a largo bailan a ritmos totalmente distintos. Sí, cada uno va a su bola. Pero esa amenaza latente de la cartera de coste cero, de la trampa del trader, es tan letal que obliga a la curva, por las malas, a mantener una concavidad general. Si la distorsión fuera tan grande como para cruzar ese quitamiedos y generar una convexidad aprovechable, los operadores entrarían en masa y forzarían la corrección inmediata. O sea que la suposición de movimientos paralelos no es que sea un defecto fatal que anula la teoría. Para nada. Es una simplificación inicial necesaria para entender el mecanismo puro. Y luego, al aplicarlo a la realidad asimétrica, te das cuenta de que el principio sigue rigiendo. Sigue siendo la policía del mercado. Vale, te compro lo del quitamiedos, pero, madre mía, si a la gente que nos está escuchando ya le debe estar volando la cabeza con la idea de equilibrar balancines de bonos soberanos para extraer dinero de la geometría, que se agarren fuerte. Viene lo bueno. Porque hasta ahora solo hemos hablado de bonos cupón cero, que, seamos sinceros, son instrumentos muy limpios, muy de laboratorio, fáciles de modelar en una pizarra. Total. Pero es que no representan ni de lejos el volumen oceánico, bestial, del dinero institucional que se mueve en el planeta cada día. Así que el análisis de Jian San da un salto al vacío y se mete en el mundo real, en la fontanería más profunda y oscura de las finanzas globales. El mercado extrabursátil, de swaps de tipos de interés. Exactamente, los swaps. Los swaps. Para dar algo de contexto, el mercado global de swaps maneja unas cifras nocionales que, literalmente, empequeñecen el PIB de la inmensa mayoría de los países de la Tierra combinados. Estamos hablando de cientos de billones. Cientos de billones con B. Sí. Pero a ver, expliquemos qué es, de forma sencilla. Un swap, en su esencia más cruda, es simplemente un contrato. Un acuerdo entre dos instituciones, imagínate dos bancos enormes, para intercambiar flujos de dinero durante un tiempo determinado. Es como un trueque financiero. Exacto. Una parte se compromete a pagar un tipo de interés fijo, inamovible. Es como si firmas una hipoteca a tipo fijo. Sabes lo que vas a pagar cada mes durante toda la vida del contrato. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Y la otra parte del contrato, el otro banco, paga un tipo flotante o variable que se actualiza constantemente, normalmente referenciado a índices que todos conocemos como el Euribor. Claro. Y la clave aquí es que, dado que la pata flotante, la variable, siempre se está ajustando a la realidad del mercado en cada momento, su valor presente tiende a mantenerse siempre a la par. No pierde ni gana valor de mercado porque se reajusta. Claro. Y por una cuestión de equilibrio puro, en el minuto 1, en el momento de firmar el contrato, el valor de la pata fija que paga el otro banco también tiene que ser igual, a la par. No puede valer más ni menos, o no firmarían. Y eso es lo que permite a los matemáticos usar esos tipos fijos de los swaps para calcular nuestra famosa curva de rendimientos a gran escala. Vale, pero ojo, calcular esa curva extraída de los swaps no es como mirar el precio de una letra del tesoro en una pantallita de tu ordenador. ¿Qué va? Ojalá. El documento detalla un proceso matemático que es sinceramente agotador. Hay que deducir los tipos paso por paso. Tienes que ir desentrañando el valor desde el primer pago trimestral en el presente, limpiando y descontando el efecto del interés compuesto hasta llegar al último pago, digamos, del año 30 o 50. Es un trabajo de ingeniería inversa, puro y duro, desmontar el reloj pieza a pieza. Pues sí.
Y aquí es donde la investigación del señor Sun lanza una conclusión sobre estos cálculos que parece sacada de una película de ciencia ficción. A ver, Al aplicar esta lupa matemática a los swaps de muy largo plazo, descubre que la curva tiene que volverse obligatoriamente asintóticamente plana. asintóticamente plana. Sí, palabra. O sea, a medida que nos alejamos en el tiempo hacia la derecha del gráfico, a 30, 40 o 50 años vista, la curva deja de subir, empieza a aplanarse, extendiéndose casi en horizontal hacia el infinito. Ujú. Pero el detalle que a mí me rompió los esquemas mentales al leer el paper es el siguiente. Presta atención a esto. Si asumimos algo tan básico como que los tipos de interés a largo plazo nunca van a caer por debajo de un cierto nivel positivo, O sea, que siempre habrá un suelo, que no van a ser negativos eternamente. eso, un suelo positivo, pues entonces las propias fórmulas matemáticas exigen que lo que llaman el factor de descuento para esos plazos tan lejanos se acerque irremediablemente al cero absoluto. Uf, vale. Ese concepto del factor de descuento acercándose a cero absoluto es brutal, pero es fundamental y creo que merece que lo aclaremos un poco para quienes nos escuchan. Sí, por favor, porque suena a que el dinero desaparece. Es que casi. A ver, no significa que el tipo de interés a 50 años sea cero. ¿Vale? Significa que, debido a la magia implacable y a veces cruel del interés compuesto actuando durante medio siglo seguido, el valor presente, o sea, lo que vale hoy un euro que te prometen pagar dentro de 50 años, es en la práctica nada. Polvo. Cero. 0,000 algo. Exacto. Si bloqueas dinero a plazos tan extremadamente largos, el impacto acumulativo del tipo de interés hace que ese flujo de caja tan lejano sea minúsculo, irrelevante desde tu perspectiva actual. Un euro en 2076 no vale casi nada hoy. Ostras. Y esto nos lleva directamente y a toda velocidad a la conclusión definitiva de todo el artículo, el mecanismo de acero que cierra la trampa para siempre. El teorema final. Basándose precisamente en ese valor presente que se desvanece y se acerca a cero a largo plazo, el autor demuestra matemáticamente que si la curva de swaps va hacia arriba, y asumiendo que los tipos no bailan de forma absurdamente caótica de un día para otro, Nuestro quitamiedos de antes. exacto, respetando el quitamiedos, pues si pasa eso, la curva trazada respecto a la duración de los contratos tiene que ser cóncava por pura obligación. Es que no le queda otra. No es una moda caprichosa del mercado de derivados, no es que a los directivos de los bancos de inversión les guste esa forma curvada en sus informes. Más estética. Es una dictadura aritmética. Es una ley física. Si una institución financiera gigante intentara ir de lista y cotizar contratos de swaps creando artificialmente una forma convexa en el mercado, cualquier mesa de trading medianamente espabilada de la competencia lo vería. ¿Y la liarían parra? Bueno, podrían estructurar un arbitraje cruzando posiciones entre 3 contratos diferentes de swaps. Uno corto, uno medio y uno largo, explotando sistemáticamente las patas fijas contra las flotantes y vaciando, literalmente vaciando las arcas de esa institución incauta, hasta que la forma convexa desapareciera. Es una barbaridad. Es que es una jaula matemática de la que el mercado financiero más grande y complejo del mundo simplemente no puede escapar, por mucha soberbia que tengan los banqueros. ¿Y el mercado se regula solo por puro egoísmo? Claro. Lo que este documento de Sun logra, de una manera magistral, a mi juicio, es reconciliar dos mundos que parecían peleados. A ver, Por un lado tenemos lo que tú defendías antes con uñas y dientes, el comportamiento económico humano, el miedo a la inflación, el pánico a las guerras, las decisiones de Christine Lagarde o de la Reserva Federal. Todo eso existe, es real, y es lo que impulsa el nivel general de los tipos de interés para arriba o para abajo. el viento de la tormenta. El viento. Pero por otro lado, el artículo demuestra de forma irrefutable que la curvatura fina, la arquitectura geométrica exacta de los precios del dinero a lo largo del tiempo, está vigilada, pulida y restringida constantemente por las fuerzas matemáticas del no arbitraje. Los traders. Sí, los operadores de mercado, al buscar egoístamente, como tú decías, su propio beneficio privado y sin riesgo, actúan sin saberlo como el pegamento estructural que mantiene la coherencia física de todo el sistema financiero global. Es una ironía preciosa. Y es que es fascinante. Bueno, llegados a este punto, con la cabeza ya a punto de estallar, vamos a recapitular un poco. Sí, mejor bajar pulsaciones. ¿Qué significa todo esto? En resumen, para toda la gente que nos ha acompañado valientemente en esta inmersión tan profunda.
Porque hemos viajado desde la simple psicología de intentar adivinar si los billetes de avión a Mallorca estarán más caros en agosto, hasta las restricciones inquebrantables y frías de los megacontratos de derivados a 50 años vista. Pues yo creo que podríamos destilar toda esta locura en 3 aprendizajes vitales, que honestamente te cambian el paradigma de cómo ves las noticias. Vamos con el primero. En primer lugar, la macroeconomía y la psicología de masas tienen voz, sí, pero no tienen el voto final sobre la forma del mercado. Nos cuentan la narrativa de hacia dónde va la economía, si estamos eufóricos o asustados, pero la curvatura específica, esa concavidad omnipresente que vemos todos los días en los gráficos de Bloomberg, está impuesta a la fuerza por las matemáticas del arbitraje. Clarísimo. Vamos, que la geometría manda sobre el comportamiento. Exacto. En segundo lugar, hoy hemos visto cómo funciona la mecánica oculta de los grandes tiburones. Si el mercado cometiera el error de permitir una forma convexa, la creación de esas famosas carteras de coste cero mediante compras masivas en los extremos y ventas en corto en el centro. ¿Nuestro balancín? El balancín sí. Eso generaría una rentabilidad infinita, segura y sin riesgo para quien lo viera. Y el mercado, por su propia naturaleza competitiva, simplemente no permite que existan grietas que regalen dinero durante más de una mínima fracción de segundo. Se cierra la grieta antes de que te des cuenta. Se sella al instante. Y en tercer lugar, y esto va por tu crítica de antes, Ay, a ver. aunque es 100% cierto que los tipos no se mueven en un paralelo perfecto y que la realidad económica es un caos impredecible, la fuerza de esta ley matemática de los extremos es lo suficientemente robusta. Es elástica, tiene sus quitamiedos, pero es irrompible en el fondo. Y eso basta para mantener a raya a todo el ecosistema financiero mundial, desde las simples letras del tesoro de un país hasta el complejísimo mercado global de swaps. ¡Ostras! Escuchándolo así resumido, es como si hubiéramos levantado el capó oxidado de la economía mundial y en lugar de ver un motor caótico impulsado por debates políticos y tertulias, hubiéramos descubierto que hay un engranaje geométrico perfecto de titanio girando en completo silencio. Totalmente. Y mira, esto me plantea una pregunta importante. Dime. Un pensamiento provocador que me gustaría dejar flotando en el aire para que la audiencia que nos escucha lo explore por su cuenta esta semana. A ver con qué nos dejas. Hemos visto durante todo este rato que las formas de nuestro mercado financiero no son decisiones libres, no son caprichos, son imposiciones matemáticas estrictas para evitar la creación de dinero de la nada, para evitar el arbitraje. Sí. Pues bien, si este pilar tan fundamental de nuestra sociedad moderna, algo tan básico como el precio del dinero y el valor de nuestro tiempo, está dictado sin piedad por la fría geometría de los números, Ya veo por dónde vas. ¿cuántas otras estructuras en nuestra economía, no sé, en el mercado inmobiliario, en cómo se organizan las cadenas de suministro globales, en los precios de la energía, que todos asumimos que son decisiones puramente humanas, políticas o empresariales, no son en realidad más que simples restricciones matemáticas que están ahí, escondidas, esperando ser descubiertas por algún académico? ¡Ostras! ¡Qué gran reflexión final para dejar la mente de todos trabajando a pleno rendimiento! Pensar que detrás del caos ensordecedor del telediario, detrás del pánico irracional en las bolsas cuando hay una crisis, o de la euforia desmedida de los inversores cuando todo sube, hay una arquitectura invisible, impasible e incorruptible manteniendo el equilibrio de todo, simplemente para que nadie, literalmente, rompa la banca. ¿Es un consuelo, de alguna manera? Pues sí, ha sido un recorrido absolutamente fascinante y revelador por las fuerzas invisibles que rigen el coste de nuestro propio futuro. De verdad, muchísimas gracias por aportar tanta lucidez y paciencia a la hora de desentrañar con nosotros un texto que, reconozcámoslo, era denso y estaba lleno de matices complejos. El placer ha sido mío, de verdad. Ha sido una charla estupenda. Y, por supuesto, un agradecimiento enorme, gigantesco, a todas las personas que nos habéis acompañado desde el otro lado en este profundo y a veces laberíntico análisis. Seguid manteniendo esa curiosidad intacta por tirar de la manta, por preguntar por qué y por descubrir qué mueve realmente los hilos de este mundo tan complejo. Porque, como ha quedado meridianamente claro hoy, a veces la respuesta definitiva a nuestros grandes problemas no está en la filosofía, ni en los discursos políticos, ni siquiera en la economía tradicional que nos enseñan. No. Suele estar en los números. Está en el frío, en el puro y en el elegantísimo abrazo de la matemática. Cuidaos mucho y nos vemos en el próximo análisis a fondo.